Perfecto. Claudia, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del aula MECEL en estas actividades de la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado. Bienvenidos nuevamente y esta vez también le damos la bienvenida nuevamente a nuestro expositor del día de hoy, el profesor José Tadeo Martínez, quien es no solamente egresado de nuestra maestría, un distinguido egresado de nuestra maestría, sino también un muy apreciado profesor de nuestra maestría, quien ha sido colaborador y un constante colaborador en las actividades de la maestría. Y a quien le agradecemos muy sentidamente que esté disponible hoy para conversar con nosotros, para tocar además un tema que le es muy cercano, que ha vivido con intensidad, que conoce también, por supuesto, a profundidad, y que en ese sentido estoy seguro que las experiencias que hoy nos va a transmitir serán del gusto de todos nosotros y de gran utilidad para entender también estos desafíos que presenta el derecho del comercio internacional. El tema que hoy tocará el profesor José Tadeo Martínez, como ha sido anunciado, es el de rol y desafíos del abogado en la práctica del derecho comercial internacional. Para eso creo que no hemos podido haber tenido mejor fortuna que contar hoy con José Tadeo. La palabra es tuya, José Tadeo, y muchísimas gracias, de verdad. No comenté lo del caso de Derecho Internacional Privado porque eso es más de otro corazón, pero Sí. muchas gracias y bienvenido. La palabra es tuya, por favor. Muchas gracias, Eugenio, y gracias a Claudia y Eugenio por la invitación. Yo estoy súper feliz de estar aquí con ustedes y de ver tantos nombres de amigos y compañeros de promoción. Me da mucha alegría siempre que puedo participar en las actividades de la maestría. Yo también quería felicitarlos, Claudia y Eugenio, por generar este punto de encuentro. Para mí, lo más valioso de este formato es generar y construir ese sentido de comunidad, que todos aquí somos alumnos o amigos de la maestría, que somos representantes y voceros del legado de la doctora Meikel donde quiera que estamos, y que los éxitos de todos ustedes se reflejan positivamente en cada uno de nosotros, con lo que yo los felicito por la iniciativa. A mí me gustaría ver mucho más de esto. De antemano me pongo a la orden de mis compañeros de la maestría en cuanto esté a mi alcance para apoyarlos. Yo sé que a veces ubicar materiales bibliográficos puede ser un desafío, y tenemos una biblioteca bastante buena en el departamento legal del Banco Interamericano, con lo que estoy a la orden en la medida que esté a mi alcance para apoyarles con materiales bibliográficos o con preguntas que puedan tener sobre instituciones de derecho común o instituciones desconocidas que puedan, con las que yo pueda haber tenido algún tipo de experiencia. El tema que escogí, lo escogí precisamente porque es lo que estaba haciendo, ¿no? Dentro del derecho mercantil internacional, podemos ubicar una subcategoría que es el derecho de la financiación, el derecho financiero internacional o financiación internacional. Y hay una subcategoría de esto que es el financiamiento para el desarrollo, y es lo que yo he estado haciendo durante los últimos ya 16 años. La práctica de esto, cuando yo comencé en esto, yo tenía cero experiencia, cero información, cero background en lo que era el financiamiento para el desarrollo. Y ha sido un proceso de crecimiento paulatino, relativamente desordenado, porque no hay una estructura para uno aprender lo que uno tiene que hacer cuando uno practica en el derecho mercantil internacional. Así que lo que quería hablar hoy con ustedes es lo que ha sido mi rol y los desafíos que yo he enfrentado de manera relativamente autobiográfica, pero también informado por la experiencia de muchos de mis colegas y muchos de los amigos con los que he trabajado durante estos años, que han tenido diversas experiencias de vida que los han llevado al mismo punto de hoy, pero que me dan algo de perspectiva de cuáles son los desafíos para convertirse uno o dedicarse uno a la práctica del derecho mercantil internacional.
Yo quise escoger un formato relativamente diferente y Claudia quizás me dará la razón. Yo soy mucho mejor respondiendo preguntas que haciendo presentaciones. Y por eso decidí cambiar un poco el formato y hacerme una entrevista a mí mismo. Y escribí una serie de preguntas de temas que creo que me gustaría que me preguntasen si alguna vez me entrevista de Economist, de la revista GQ. Y creo que a través de esas preguntas yo puedo cubrir lo que ha sido esa experiencia profesional mía. Y lo primero con lo que quisiera comenzar es cómo definiría yo en una palabra la práctica, el ejercicio profesional del derecho mercantil internacional. Y aquí no hay que reinventar la rueda, francamente, yo creo que basta con citar al doctor Goldschmidt y decir esto, al igual que el derecho internacional privado, es una cuestión de tolerancia, es el derecho de la tolerancia. Y cuando yo lo leí por primera vez estudiando en la maestría, pues tenía algo de significado, pero no tenía mucho contenido para mí. Hoy día, después de haber practicado, después de haber negociado con cientos de abogados en múltiples jurisdicciones los mismos temas, una y otra vez, uno empieza la humildad va creciendo en uno, ¿no? Y uno se va dando cuenta que el conocimiento de uno tiene muchísimas limitaciones, que la propia experiencia profesional del foro en el que uno practica también tiene sus limitaciones y que otras jurisdicciones y que otros colegas pueden haber encontrado soluciones mucho mejores para el mismo problema que uno tiene. Y en eso creo yo que está el secreto de esa tolerancia, en entender y en aceptar que el mismo desafío jurídico lo pueden haber resuelto en otras latitudes de mejor manera, con mejor razonamiento o por mejores razones. Si me preguntan, y tolerancia, y si lo quiere cambiar por otra palabra, diría también flexibilidad. Y cuando comencé en esto, yo era bastante intransigente, bastante vehemente, y tengo una anécdota muy curiosa que a mí me marcó mucho de la maestría. Cuando tomé el curso de Teoría General del DIP con la doctora Michael, me tocó escribir el artículo final que me tocó escribir para la evaluación del curso fue sobre instituciones valorativas. Y yo recuerdo que en esa época estaba yo empezando a dar clases de Derecho Civil 1, yo siempre he sido un gran enamorado de la teoría general del derecho, de la filosofía del derecho, y me pusieron en bandeja de plata un artículo para escribir sobre valoración. Yo me gasté fácil la mitad del artículo criticando el nombre instituciones valorativas. Yo decía, esto no tiene ningún sentido, esto no debería llamarse instituciones valorativas, estas instituciones realmente son herramientas que el juez utiliza para corregir un resultado materialmente injusto, pero formalmente correcto, pero no son instituciones para valorar. La valoración es un proceso cognitivo, volitivo, interno, que ocurre en el alma del juez, que no tiene que ver con estas instituciones. Lo cierto es que yo me gasté un montón de páginas en esto, y el día de la corrección la doctora Maker está en el salón de clases, está comentando los trabajos, y cuando llega el mío me dice, pues aquí tenemos un paper que lo escribieron con una vehemencia que, caramba, yo no sé qué decirle, José Tadeo. Y me causó mucha gracia en el momento, pero me marcaron muchas sus palabras. Y lo conecto con lo anterior, con esta idea de la tolerancia y la flexibilidad. Y es que yo caí en cuenta, después de presentar ese trabajo, que yo no había hecho un artículo científico. Yo había escrito una contestación de la demanda. Yo había hecho un artículo, yo había escrito algo con argumentación legal, como si yo estuviera defendiendo a un cliente. Y yo tengo una predisposición a ser así, a ser muy confrontacional. Y yo desde ese día me tomé muy a pecho las palabras de la doctora y he tratado siempre de ser un poco más consciente de mi predisposición a no dejar espacio para la disidencia. Y entre más años de práctica tengo y entre más he visto las diferentes instituciones con las que trabajamos nosotros a diario en más jurisdicciones, más claro me queda que siempre hay una visión diferente que puede ser mejor que la de uno, que siempre hay espacio para la disidencia y que donde uno más aprende y donde uno más gana es dejando esa puerta abierta y ese espacio para que las personas puedan disentir y puedan expresar esa opinión diferente.
como segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el momento más difícil de mi carrera en estos años de práctica en el derecho mercantil internacional? Y yo creo que no hay un momento en particular, he tenido varios momentos muy difíciles, pero todos tienen un hilo conductor, tienen un denominador común, y ha sido el cambio, la necesidad de reinventarme. A mí me ha tocado en repetidas ocasiones empezar, no digamos de cero, pero adquirir nuevas habilidades y adquirir conocimiento en áreas en las que no había practicado, y eso siempre representa un desafío. Después de haber hecho esto mucho tiempo, la realidad es que los abogados, los mejores abogados con los que yo trabajo, los que merecen más confianza, los que me han enseñado más, son casi todos abogados que han tenido múltiples ciclos en su vida profesional, que han pasado por diversas áreas de práctica. Y esa diversidad de práctica profesional enriquece muchísimo al abogado y es súper útil cuando uno practica en una área de mucha incertidumbre como es el derecho mercantil internacional o como es el derecho de la financiación internacional. Les diría que lo que ha sido esa constante es, yo he tenido que pasar por varios cambios. Yo pasé de pasar de 5 o 6 años en el libre ejercicio de la profesión a trabajar en un despacho de abogados por primera vez en el año 2003, que fue cuando empecé a trabajar con Damper Reina y fue una de las mejores decisiones profesionales que tomé. Fue un lugar donde yo crecí mucho profesional y personalmente y que me sirvió de catapulta para mi siguiente paso. Yo luego llegué a Estados Unidos con un background de abogado litigante, de abogado de resolución de conflictos, y tuve que reinventarme para hacer algo que aquí conocemos como Transactional Counsel, como abogado de operaciones, abogado de proyecto. Y son habilidades diferentes, tuve que empezar prácticamente de cero en un momento en el que eso significó para mí salir de zona de confort. Yo tenía ya 7, 8 años de práctica en litigio y arbitraje, y me tocaba empezar ahora a redactar contratos de préstamo, a negociarlos, a negociar contratos de convenios de accionistas y cosas que antes había litigado, pero que nunca había tenido que negociar. Luego me tocó pasar de ser abogado externo a ser abogado interno, a ser el in-house counsel de una institución. Y ese fue para mí el cambio más traumático, el más difícil, pero también ha sido el cambio que me ha dado mayor crecimiento y que ha sido más útil para propósitos de esto, de practicar en el derecho mercantil internacional. Y lo digo porque cuando yo llegué al Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, yo venía de 7, 8 años de practicar el derecho, de trabajar en firmas de abogados, de ser profesor en 3 universidades en Caracas, de haber sido miembro del Instituto de Derecho Privado, de la maestría. Yo vivía y respiraba el derecho día y noche. Para mí, mi mundo era, yo tenía una concepción medio juriscéntrica del mundo. Para mí el derecho era el centro del universo y los abogados éramos los amos del universo, hasta que fui in-house counsel. Y cuando empecé a trabajar en el banco, el mayor desafío para mí fue entender que el riesgo legal es solo un riesgo legal y que las decisiones se toman en este tipo de instituciones ponderando sobre la mesa todos los riesgos. Y basta ser abogado interno para no entender de dónde sale una cláusula patológica de arbitraje, de dónde sale una cláusula mal redactada, cómo aparece un contrato mal hecho. Yo recuerdo en la práctica del litigio, yo veía con cierta risa y desprecio cuando me llegaba un contrato con una cláusula mal redactada o con una cláusula arbitral inejecutable, una cláusula patológica, hasta que estuve del otro lado y entendí finalmente cómo es que se aprueban esos contratos. Y la realidad es que, como les decía, el riesgo legal es uno de muchos riesgos en nuestras operaciones, por ejemplo, y cuando los ejecutivos que tienen que tomar las decisiones deciden seguir adelante con un contrato a pesar de las recomendaciones del abogado, lo hacen tomando en cuenta, por ejemplo, cuál es el índice de préstamos reestructurados o litigados que tenemos. Y les doy un número simplemente a título de ejemplo. En el Grupo Banco Interamericano, nuestro índice de préstamos atrasados es menor al 1% históricamente. En los últimos 40 años ha sido menos del 1%. Con lo que
Para el ejecutivo que toma la decisión final de si sigue adelante o no con la operación, el riesgo que el abogado le describe cuando le dice la cláusula de arbitraje es patológica, las condiciones que estamos poniendo quizás sean ejecutables, el ejecutivo lo pondera a la luz de qué tan probable es que yo tenga que litigar esto. Y si la probabilidad de que yo tenga que litigar esto es del 1% o menos, pero a cambio de ese riesgo, yo estoy adelantando mi misión, yo estoy cumpliendo mi objeto, estoy colocando el dinero que tengo que colocar. En el caso nuestro, estamos financiando el desarrollo, pues es un riesgo que a veces los ejecutivos toman con gusto. Y eso creo que fue una de las, como les decía, de los procesos más difíciles de cambio profesional para mí y me tomó varios años. Y en el proceso, el tercer cambio y el último cambio más notable, pero más paulatino que sufrí, es un proceso de transformación que solo me di cuenta cuando ya estaba cumplido, ¿no? Cuando me di cuenta que yo ya no era un abogado venezolano, que yo no soy un abogado local, que yo soy algo diferente, que yo me he convertido con los años de lo que estoy haciendo en un animal distinto. Y ese animal distinto nosotros en la práctica lo referimos como el International Counsel, el abogado internacional de la operación. Mis contribuciones a las operaciones no vienen por el hecho de yo ser abogado venezolano. De hecho, en 16 años en el grupo BID no he tenido un solo proyecto en Venezuela. Mis contribuciones vienen por el hecho de haber hecho la misma operación o de haber visto el mismo producto en 30 o en 40 jurisdicciones diferentes, de haber tenido que negociar la misma cláusula con los abogados practicantes de las mejores firmas en esas 30 o 40 jurisdicciones. Y de ahí se aprende mucho y uno poco a poco se va convirtiendo en algo diferente, ¿no? Y esa creo que fue la última metamorfosis que sufrí, que es pasar de ser abogado local a ser un abogado internacional. Otra pregunta que me haría es, ¿cuál es la cualidad más útil para ser un abogado in-house, un abogado interno en una operación de derecho comercial internacional? Y francamente, con los años de práctica, yo siento que la cualidad más útil en esta profesión es saber hacer la pregunta correcta. Y saber hacerle la pregunta correcta a mis equipos internos para entender lo que mi equipo quiere hacer, para entender el negocio, para entender cómo es que hacemos dinero con esta operación, dónde está el negocio para nosotros, hacerle las preguntas correctas a la contraparte, pero muy especialmente saber hacer las preguntas correctas a mi abogado local y a mi abogado de Nueva York. Y mucho del trabajo del abogado in-house es ese proceso de facilitación entre el abogado local, cuyo rol en esa operación es asesorarme sobre los riesgos en su jurisdicción, el abogado de Nueva York, que normalmente me está apoyando a nivel de la documentación general de una transacción que con frecuencia está sujeta a leyes y cortes extranjeras, y los abogados de las diferentes contrapartes. Hacer la pregunta correcta es valiosísimo y tengo unas anécdotas muy, muy graciosas de esto que me tomó en algunas ocasiones semanas desentrañar en qué consistía el malentendido. Hace unos cuantos años recuerdo que estaba negociando un contrato en El Salvador. De hecho, ya habíamos negociado el contrato, estábamos revisando la opinión legal y cuando estoy revisando la opinión legal con mi abogado local me dice, en la opinión legal había un texto que expresamente decía que la elección de las cortes y leyes de Nueva York para el contrato de préstamo era válida y ejecutable y que los tribunales locales reconocerían la aplicación de la legislación extranjera. Cuando estamos discutiendo esto, en todas las operaciones de financiación internacional normalmente hay un contrato sujeto, por ejemplo, a la ley de Nueva York, pero siempre hay un pagaré como el medio de cobranza. Yo normalmente la gestión de cobranza la hago con un instrumento local, con un título ejecutivo local. Y el pagaré está sujeto a leyes y cortes locales. Y allí surgió una discusión con el abogado local y yo le digo, mira, el deudor me puede invocar defensas en el juicio de ejecución del pagaré
derivadas del contrato de préstamo. Y me dice, sí puede. La pregunta de seguimiento es, bueno, si yo decido someterme al tribunal local para que resuelva esas defensas, si yo decido voluntariamente someter el contrato de préstamo, en ese caso, el tribunal local va a aplicar la ley de Nueva York, ¿correcto? Y me dice, de ninguna manera. Y yo, ok, la opinión legal que tú emitiste dice que la elección de las leyes y cortes de Nueva York es válida y ejecutable y que tus tribunales la van a reconocer. Y me dice, y es cierto. Y le digo, pero me acabas de decir que el tribunal local no va a aplicar ley de Nueva York. Y me dicen, no va a aplicar ley de Nueva York. Nosotros consideramos que la aplicación de la ley extranjera es inconstitucional, excede la jurisdicción de un tribunal local. Y wow, eso nos tomó 2 semanas. Finalmente entendí. Primero, cuando yo le decía elección de ley, la cláusula de choice of law para él significaba algo completamente diferente. Lo que él me decía, y tenía razón en esto, en su juicio, es un tribunal local en El Salvador en ese día no hubiera aplicado legislación extranjera, de ninguna manera, porque lo hubieran considerado contrario a los mandatos de la Constitución. El tribunal local considera que su jurisdicción emana de la Constitución y solo le permite aplicar ley local. La respuesta para esto fue, pero la ley de arbitraje comercial nuestra sí permite que tú sometas un contrato que esté sujeto a arbitraje, que esté sometido a legislación extranjera. Y esa fue la respuesta a ese desafío en su día. Pero les comento esto porque no siempre las palabras que utilizamos tienen el mismo significado en las múltiples jurisdicciones en las que operamos. Tuve otra experiencia semejante a esta en República Dominicana, con un pagaré. Nosotros necesitábamos un pagaré auténtico en República Dominicana cuando fuimos a hacer la ejecución del pagaré, estábamos ya en fase de ejecución, queríamos cobrar el pagaré y nos dicen, mira, tu pagaré no puede ir a la vía ejecutiva, se puede cobrar, pero tienes que hacer un juicio ordinario. Y para nosotros fue un shock completo y le decimos, pero ¿cómo voy a hacer juicio ordinario para un título ejecutivo? Me dice, sí, es que eso que tú tienes allí no es un pagaré auténtico. Y yo busco el pagaré y les digo, pero si el pagaré está notarizado, yo tengo un pagaré presentado y sujeto frente a un notario público en República Dominicana y en las otras 25 jurisdicciones, cuando nosotros tenemos el pagaré presentado ante un notario, me queda claro que es auténtico y normalmente tiene acceso a la vía ejecutiva. Y resulta que en ese momento entendimos que había una diferencia de lenguaje, algo peculiar de la jurisdicción. En República Dominicana, pagaré auténtico significaba algo diferente. El pagaré auténtico en República Dominicana era un pagaré que hubiera sido elevado en escritura pública, pero la escritura pública es hecha por el notario. El notario es quien escribe el pagaré y las personas se presentan ante el notario y dan fe de las obligaciones que dicen asumir, y ese escrito tiene fuerza de cosa juzgada. Y el día que ocurre el incumplimiento, usted con ese pagaré no se dirige a un tribunal, se dirige a la fuerza pública para iniciar actos de ejecución. Para mí fue algo completamente descabellado. Y le digo, bueno, y entonces el otro pagaré ese que tengo yo, ¿qué es? Ese pagaré que está notarizado. Me dice, pues es un reconocimiento de deuda que lo tienes que ir a cobrar en juicio ordinario. Lo cierto que, por eso les digo, la cualidad más útil de ser in-house counsel es saber hacer la pregunta correcta. Adicionalmente, porque los recursos que uno tiene como abogado in-house siempre son limitados, ¿no? El presupuesto no es infinito, los abogados externos son sumamente costosos y realmente solo hay tiempo de hacer las preguntas de la esencia. Y con los años uno va poco a poco identificando cuáles son esas preguntas, cuáles son esos temas que reiteradamente hay que preguntar y que son las zonas de problema para la validez de las operaciones que tratamos de desarrollar. Sí, un par de preguntas que creo que son de utilidad y les pueden ser de utilidad a todos acá es, ¿cómo es el abogado local ideal? Visto desde la perspectiva de un cliente, y cómo es el abogado de Nueva York ideal.
Y habiendo trabajado con bastantes colegas en la región, los abogados locales a los que uno sigue contratando operación tras operación y que cuando cambian de firma uno los persigue hasta el final del planeta, son abogados que encuentran soluciones para los problemas que uno le presenta. Y esto que se dice fácil no es la naturaleza propia de un abogado civilista. Al menos a mí no me educaron así. Yo no salí de la universidad formado para encontrar soluciones y recuerdo que justamente en mis primeros años de práctica en Damper, mucho de mi trabajo fue aprender a darle soluciones a los clientes y no marear al cliente con explicaciones. Y después de años de práctica, ya uno va identificando contrapartes con las que uno trabaja sistemáticamente porque la respuesta que uno recibe es exactamente lo que uno necesita, es la solución concreta. Y yo sé que el día que les pida explicaciones, hay explicaciones detrás de esa solución, pero yo no necesito un memo de 30 páginas justificando la respuesta o justificando la conclusión. Y también abogados que piensen creativamente y abogados que contribuyan a encontrar soluciones. Y esto es particularmente útil en prácticas como la nuestra. Nosotros, en el grupo en el que yo trabajo dentro del banco, nosotros somos los encargados de desarrollar nuevos productos financieros y de implementarlos. Y desarrollar un producto nuevo con frecuencia es un desafío para los abogados locales porque son temas que no han visto antes, que no han hecho, que los sacan de sus zonas de confort. A veces la regulación no es clara, a veces no hay regulación. Algunas pocas veces la regulación es una limitación, pero normalmente el abogado local de mayor utilidad para el cliente externo es el abogado local que contribuye a encontrar soluciones. Y abogado internacional, ¿no? ¿Quién es ese abogado internacional ideal? Y tengo varios nombres en mi cabeza de personas con las que he trabajado muchos años que son mentores realmente para mí. Y estas son personas que tienen 40 años de práctica, 50 años de práctica, que han trabajado en todos los continentes. Son personas que con frecuencia hablan varios idiomas. Algunos tienen formación en varias jurisdicciones, otros no, pero lo que todos tienen en común es que han visto las mismas operaciones y los mismos productos en múltiples jurisdicciones y los han negociado infinidad de veces. Y el gran valor que aporta tener un abogado así cuando uno está introduciendo un producto a un mercado nuevo es que cuando yo me siento a la mesa con los abogados de la contraparte a presentarles algo que no han visto, e incluso con mi propio abogado local, a presentarles algo que no han visto y que no conocen, yo estoy de la mano de una persona que les puede decir, mira, lo he visto en todos los siguientes países que son de tu misma familia jurídica y lo han resuelto de la siguiente manera. Lo he visto en estos otros países que quizás no son de tu familia jurídica, pero son posiblemente los países donde se originó ese producto. Y la solución es la siguiente. Y la función de ese producto es esta. Y eso es un valor extraordinario que es a lo que hacía referencia al comienzo. Eso para mí es un International Counsel. Realmente son verdaderos especialistas de derecho comparado por la práctica, es simplemente por experiencia. Les quería otra pregunta que creo que es más, me la hicieron recientemente. Alguien me dijo recientemente, mira, tú que has viajado por el mundo, ¿tú alguna vez te has cruzado con la lex mercatoria? ¿Dónde la puedo encontrar yo? ¿Cómo se ve? ¿Eso cómo se come? Me causó mucha gracia porque yo siempre he sido un gran aficionado del concepto y de la importancia y la utilidad de los usos y las prácticas comerciales generalmente aceptados, de principios UNIDROIT y de cualquier cosa que represente las mejores prácticas de una industria. Y sí existen, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto de hay una manera de hacer negocios, hay usos y hay prácticas generalmente aceptados que reflejan la realidad de los negocios jurídicos, que no necesariamente están recogidos en el derecho positivo o en las regulaciones locales y que en ocasiones puede que contradigan a la regulación local. Y
les cito un par de ejemplos de cosas que ocurren de facto, pero que tienen un valor y una fuerza y una utilidad enormes. Y francamente, no sé si al final del día los clasificaría o no como lex mercatoria, pero los comparto con ustedes. Por ejemplo, en la industria de los fondos de inversión, tanto de capital de riesgo como de capital privado, hay una serie de principios que se han venido recolectando por los últimos 20, 30 años por la International Limited Partners Association. Es una asociación que recoge a los inversionistas en la industria de capital privado y que se ha tomado la molestia de recabar lo que son las mejores prácticas en esta industria. Esos principios hoy día son estándar de la industria. Con frecuencia los reglamentos de los fondos lo que hacen es repetir los estándares que están allí reflejados. En estos principios hay incluso recomendaciones de cómo manejar la contabilidad, de cómo hacer las valoraciones de los activos de los fondos, etcétera. Y con frecuencia se incorporan por referencia a los contratos de los fondos, etcétera. Para mí, el valor de esos principios es incuestionable y es de muchísima utilidad, especialmente cuando uno llega a jurisdicciones menos sofisticadas, donde la industria del private equity no está bien desarrollada, etcétera. Me está pasando recientemente con un pequeño desafío intelectual. Estamos haciendo una operación en un país. El contrato incluye condiciones que yo intuyo son inejecutables en la legislación de ese país. Y está sujeto a las leyes de ese país y a arbitraje comercial internacional. Y curiosamente, es un proyecto en México, y curiosamente la solución que estamos proponiendo a la contraparte es, mira, yo acepto que sigamos sujetos a la ley mexicana, estamos los dos de acuerdo en que va a ser arbitraje comercial internacional la sede, lo que estamos pidiendo es agregar una coletilla en la cláusula de ley aplicable para que diga que se gobernará por la ley mexicana y por los principios del derecho comercial internacional y los usos y prácticas generalmente aceptados, porque yo sé que si tengo un litigio en ese caso, cuando los árbitros tengan que revisar la validez de las condiciones que yo estoy poniendo, al menos van a tener la herramienta de mirar al derecho comparado, de mirar a los que son las prácticas y las costumbres en la industria y se darán cuenta, o al menos podré promover un experto que les convenza de que sí es generalmente aceptado lo que yo estoy proponiendo en mi contrato, que la condición que nosotros estamos poniendo sí es la práctica usual de mercado, a pesar de que la legislación local invalidaría esa condición. Y otra pregunta, a ver, ¿por qué? Una pregunta interesante y creo que resume un poco algunas de las ideas que les decía antes. ¿Por qué hay países, o por qué hay actividades económicas o industrias que están altamente concentradas en algunos países de derecho común? ¿Y por qué ha sido difícil replicar esas industrias en países de derecho civil? Y vuelvo y sigo pensando en el ejemplo de los fondos de inversión. La industria de fondos de inversión está altamente concentrada en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes Británicas y hay algunas otras jurisdicciones, la mayoría de derecho común. Y la figura más utilizada es el de una sociedad limitada, un limited partnership. El limited partnership en derecho civil sería una comandita, una sociedad comanditaria. Yo en mi vida había visto una sociedad en comandita. Cuando la estudiamos en derecho mercantil tenía cero utilidad y cero aplicación en la práctica, pero sí se usa en esta industria. Y es básicamente ese es el concepto. Hay un socio general o varios ilimitadamente responsables y otros socios limitadamente responsables. Esta es una industria que se ha construido alrededor de un modelo económico. Es un modelo económico que está diseñado, que tiene una cantidad de elementos que cumplen una función deliberada de alinear los intereses del gestor del fondo con los intereses de los inversionistas. Cada uno de esos elementos tiene una utilidad crítica.
En las jurisdicciones de derecho común en las que esta industria ha crecido y ha prosperado, esos elementos son generalmente respetados y hechos valer en cortes. Y algunos de ellos producen indigestión cuando uno los ve por primera vez. Les doy un ejemplo de los que a mí me costó más tiempo procesar. Cuando uno invierte en uno de estos fondos como un socio limitado, uno tiene una obligación de poner el dinero en un cierto número de días cada vez que se hace un llamado de capital. Si uno incumple el llamado de capital, el gestor del fondo tiene una batería de acciones legales de remedios para resolver el problema sin ir a tribunales. Para ponerles el ejemplo más dramático, el gestor de un fondo puede voltearse al mercado y vender la participación que usted tiene en ese fondo, los recursos que ya invirtió, los puede vender a un descuento del 80%. Es prácticamente confiscatorio. Si yo invertí 10 millones en un fondo, ya he desembolsado 8, y en el último desembolso de 2 millones tuve algún problema y no llegué a tiempo, este señor se va a voltear al mercado y mis 8 millones de valor los va a vender por $1 millón o 2 millones. La verdad es que yo vi eso, a mí me pareció un exabrupto. Yo decía, esto no tiene ningún sentido. Y nosotros, ¿por qué aceptamos eso como inversionistas? Esto es confiscatorio, esto es un robo, me están metiendo las manos en los bolsillos. Hasta que finalmente me cayó el níquel. No me cayó, me hicieron que me cayera el níquel mis mentores en esto, que son las personas de negocio, ¿no? Y la realidad es que el fondo tiene compromisos con terceros en el mercado, con empresas a las que han prometido comprarle acciones o a las que han prometido hacerles préstamos. Y el timing, la sincronización del flujo de capitales es de la esencia para que el fondo llegue a tiempo a cumplir sus obligaciones. Si yo como inversionista no pongo el dinero, el fondo tiene días para conseguir el dinero y no incurrir a su vez en un incumplimiento frente al tercero y no acarrear responsabilidad civil para el fondo, no causarle daños al patrimonio de todos. En consecuencia, hoy día yo estoy exactamente en el otro punto, que es, yo sé que yo no voy a incumplir. Si incumplo, ya sé cuál es la consecuencia, pero aquí puede que hayan algunos socios que yo no sé si van a cumplir o no, y el día que ellos incumplan, yo necesito que mi gestor tenga capacidad de reacción y tenga capacidad de gestionar ese riesgo en tiempo y forma. Y esto que suena medio abstracto, cuando uno lo lleva a jurisdicciones de derecho civil, es un desafío. Yo recientemente tuve una negociación en Chile en la que mi abogado local, en una llamada con el fondo, le dice al fund manager, le dice, mira, pero es que estos remedios que tú tienes aquí son ilegales, yo no te puedo dar una opinión legal sobre esto es inejecutable en Chile. Yo le decía, me tuve que mandar un mensaje privado y decirle, hablemoslo offline, te cuento mi perspectiva. Y tenía razón, y yo ya sospechaba que esto era así, pero ella tenía razón, era, lo que estábamos pidiendo era inejecutable. Pero la respuesta que yo le di a ella fue, tienes razón, pero la industria de private equity no nació en Chile y no está basada en el modelo de legislación chilena. Es una industria de derecho común y yo entiendo que la tropicalización, la adaptación no ha sido la más feliz y que tiene gaps. Yo no te voy a pedir que me opines sobre esto porque ya sé lo que me vas a decir, pero yo sí quiero que sigamos adelante con la operación porque todos los que estamos invertidos en este fondo, que participamos en el mercado local, hemos hecho promesas iguales a esta, en este y en todos los demás fondos, porque sí es lenguaje usual en el mercado, a pesar de que hay un mismatch, hay un descalce entre este tipo de promesas y lo que dice la legislación local. Y la realidad es que la probabilidad de que ocurra un incumplimiento es baja. El día que el incumplimiento ocurra, el fund manager, el gestor, hará uso de los remedios que tiene. Si algún inversionista en Chile se sintió afectado por la decisión del gestor, tendrá que demandar. Y si demanda, se va a llevar consigo por delante a toda la industria de fondos chilena, porque va a causar un daño sísmico si llega a haber un precedente judicial en Chile que dice que estas cláusulas son inejecutables. Y les digo esto, para mí fue un proceso relativamente complejo de aprendizaje, pero
muchas veces, muchas de las respuestas que damos como abogados locales y de las visiones y posiciones que tomamos, a veces se cruzan en el camino del desarrollo, del financiamiento para el desarrollo. La gran diferencia entre jurisdicciones que yo he percibido entre las jurisdicciones de derecho común y las de derecho civil en las que opero en algunos de estos temas, tiene que ver con cuál es la motivación última del regulador en cada uno de los casos. Y lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de la industria de fondos en América Latina, es que el regulador siempre ha tenido la visión de que su función es proteger al inversionista. Los reguladores en otras jurisdicciones, especialmente las más grandes, siempre han tenido la visión de que su función es fomentar el crecimiento del mercado. Y eso hace toda la diferencia, porque la mentalidad con la que el regulador se aproxima a la industria hace que la industria prospere y crezca o que la industria se quede pasmada, ¿no? Y digo esto sin mucha acritud, pero la realidad es que nosotros, la adaptación o la transferencia de algunas de estas instituciones a nuestras jurisdicciones requiere de mucho esfuerzo de la comunidad jurídica local para que estos productos sigan cumpliendo la función económica que tienen que cumplir y que no sean desnaturalizados por limitaciones regulatorias o por limitaciones del legislador local. No sé, Claudia, ¿cómo vamos de tiempo? Si quieren... Ya tiene cerca de unos 40 minutos, José Tadeo. Si quieren más bien paro y abrimos a preguntas o a comentarios para no extenderlo más. O si quieres te haces la última pregunta de las que tienes anotada y seguimos. Listo. ¿Te parece? Perfecto. Y creo que la última pregunta, a ver, ¿qué es mejor? A ver si me lo formulo de esta manera. ¿Un abogado de derecho civil o un abogado de derecho común americano? Y esto es algo que uno se pregunta en la práctica con frecuencia. Y hago esta pregunta en parte porque en el año 2003, cuando empezaba la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana, el doctor Pérez Perdomo me invitó a dictar una clase de Derecho Civil 2 y tuve algunas conversaciones con él súper interesantes sobre lo que era su visión para la Escuela de Derecho en ese día. Y recuerdo y Miriam me corregirá si me equivoco, pero la visión, si no me equivoco, era tratar de reducir el número de materias obligatorias en la medida de lo posible, incrementar la carga de materias optativas para tratar de formar un abogado con una visión más amplia. Yo recuerdo que en su día yo lo combatí mucho y le decía, no estoy de acuerdo, me parece que estamos generando una desventaja innecesaria, etc. Lo cierto es que después de haber practicado en Estados Unidos en particular, porque esto no es generalmente el caso, pero después de haber practicado mucho tiempo aquí, uno sí se da cuenta de la ventaja que tiene el hecho de que el derecho en los Estados Unidos sea una profesión de estudios de posgrado. Y la principal ventaja de esto es que todos los abogados americanos con los que yo interactúo son abogados y algo más. Cuando uno trabaja en derecho financiero y tiene a un abogado americano sentado al frente, con frecuencia son economistas, son contadores públicos, son administradores, matemáticos, tienen algunos backgrounds extraordinarios y eso les da una visión de los negocios que uno como abogado de derecho civil le toma muchos años no desarrollar, porque yo obviamente no soy un ingeniero financiero, pero por lo menos entenderlos cuando hablan, ¿no? Y creo que eso sí es un gran valor agregado de la manera en que la profesión ha crecido en los Estados Unidos. En propiedad intelectual también. En propiedad intelectual, por ejemplo, muchos de los abogados que se dedican a propiedad intelectual o son licenciados en computación y abogados, o son químicos y abogados, o son ingenieros y abogados. De manera que cuando usted le habla a un abogado de propiedad intelectual en este país sobre una patente, el señor entiende lo que usted le está diciendo y él revisa los planos y él revisa el detalle y tiene una capacidad de expresar en contratos
lo que usted tiene en su cabeza que yo no tengo. Y que no tengo porque yo no tengo esa dualidad y ese background cultural. A lo que voy con eso es, también hay carencias de este lado, ¿no? Y se vuelven a veces demasiado utilitarios y demasiado enfocados en el delivery de esa particular función los abogados acá, pero tiene sus ventajas. Y yo sí he aprendido históricamente que el hecho de que aquí los abogados son abogados y algo más, creo que le da un grado de humildad a la profesión, en el sentido de que todos los abogados en este país tienen necesariamente una formación adicional y tienen la capacidad de darse cuenta cuando van a escribir una ley, por ejemplo, de que no saben lo que están escribiendo. Si a mí me tocase escribir una regulación sobre temas de fintechs o de tecnología o de propiedad intelectual, yo tengo cero background, cero que aportar, yo no soy la persona para hacer ese trabajo. Hay personas que sí tienen esa habilidad y creo que son habilidades distintas. Los mejores abogados, sinceramente, con los que he trabajado, creo, en estos años, han sido todos civilistas que han tenido años de experiencia en el extranjero, que han trabajado en firmas extranjeras y que también son abogados de Nueva York, pero la gran mayoría de los mejores abogados con los que he trabajado tienen las dos, esa combinación de conocimientos y de experiencias en los dos sistemas. Y con eso paro, Eugenio. Bueno, José Tadeo, muchísimas gracias por tu relato, por la autoentrevista, podríamos decir. Y ahora con eso lo que queríamos era invitar a todos los aquí asistentes a que también formulen sus preguntas. Aquí voy a aprovechar también para saludar a quienes se unieron más tarde, que puedo identificar acá, a la profesora Miriam Rodríguez, por supuesto, y a Mercedes Mayo, que tenía muchísimo tiempo sin ver, y aprovecho para saludarlos. Invito también a todos a ver si alguien quiere ya directamente formular alguna pregunta. Si quieren, nos vamos anunciando y la palabra es de los interesados. No sé si hay alguien. Si no lo hay en este momento, yo quería hacer dos comentarios. Uno tenía que ver con México, porque México tiene una gran ventaja. México es parte de la Convención Interamericana y tiene esa solución ese es el su propia legislación. Sí, ese es el argumento que estoy usando. No debería ser muy complicado, ¿no? Correcto. Y lo otro era, quería mencionar lo siguiente, yendo más no tanto desde el punto de vista del ejercicio práctico acá, sino de la formación de los abogados venezolanos, digamos en general. ¿Viste esa experiencia que has tenido tú tan variada, pasando por esas diferentes etapas? ¿Qué sugerirías tú que deberíamos incorporar nosotros a la educación venezolana en derecho? Mira, yo creo que de mis días de universidad yo recuerdo que ya teníamos el concepto de las materias optativas. Lo que sí recuerdo es que las materias optativas eran todas como spin-offs de temas legales. Eran simplemente más temas legales con un nivel mayor de especialización. Pero no se enseñaba contabilidad. La mayoría de los abogados no saben leer un estado financiero. Creo que, y mucha gente me va a odiar por esto, pero yo creo que la insolvencia en general, los estudios de derecho mercantil concursal, son mucho más importantes tienen más importancia de la que le damos, porque yo creo que allí se resume todo el conocimiento y toda la práctica que usted pueda poner. Cuando le toca ir a una insolvencia, cuando le toca pasar por un proceso de reestructuración o de insolvencia, ahí es donde usted pone a prueba todas las cosas que creó una estructura financiera. Y no le dedicamos suficiente tiempo, posiblemente hace falta mucho más experiencia y más tiempo para realmente sacarle provecho a una discusión concursal, pero creo que es un tema que se pudiera enseñar con mucha más información práctica, con más casos concretos, con números, que la gente pueda ver en la vida real
mira, una quiebra se ve así, y esto es lo que pasó, y así se distribuyeron los activos, y esto es lo que quedó al final. Y en las negociaciones, estos fueron los puntos de atención. Otra cosa, Eugenio, que creo que, y no sé cuánto de esto ya es parte de la rutina hoy día en las escuelas venezolanas, pero algo que yo encontré de muchísima utilidad en las escuelas americanas fueron todas las, digamos, lo que son los conceptos de los moot courts, todo lo que son prácticas de role-playing en la que las personas se les asignan casos y tienen que asumir seriamente la defensa de los casos. Para mí el tema de role-playing fue súper útil y hay áreas de resolución de conflicto en particular que realmente se aprenden así y no hay otra manera. Por ejemplo, mediación es un tema en el que uno comienza es simplemente haciendo role-playing, porque nadie lo va a nombrar a uno mediador en el medio de un conflicto verdadero. Pero eso requiere muchísimo trabajo. Lo que yo he visto realmente de estos ejercicios, cuando son ejercicios guiados, es que los materiales han sido muy meticulosamente preparados. La persona que ha preparado los materiales es la persona que vivió el caso, tiene información interna del caso y tiene detalles que le permiten realmente recrear cada uno de los roles. Y eso es lo que fomenta que la persona, cuando se pone en el rol y se sienta a jugar ese papel en la clase o en el ejercicio, tenga que pasar por el proceso de aprendizaje. Y a veces no se llegan a las respuestas y a veces no se llega a las soluciones, pero el facilitador está allí para decirle a las personas, mira, tus instrucciones decían A, B y C, las de él decían C, D y E, ustedes tenían que haber llegado a ese punto de encuentro C y no lo descubrieron. Y para mí son de muchísima utilidad estos ejercicios. No sé qué más decirte. Yo creo que estas dos cosas son, para mí fueron de mucha utilidad. Yo quisiera hacer una pregunta. La profesora Madrid, adelante. Quizá un poco complementando la pregunta del profe Eugenio, te haría la pregunta al revés. ¿En qué te ayudó el derecho internacional privado para afrontar estos casos? Porque muchos, por lo que entiendo, muchos de los abogados con los que tienes que negociar generalmente son abogados con formación en derecho de los contratos, pero no en derecho internacional privado. Yo tengo la idea que el derecho internacional privado le deforma a uno un poco la mente en el buen sentido. Entonces, ¿cómo te ha ayudado en el ejercicio profesional el estudio que hace uno en la maestría, que es un estudio concienzudo del derecho internacional privado? Mira, gracias por la pregunta. Me ha ayudado muchísimo siempre. Para comenzar, normalmente me pone a la vanguardia en todas mis negociaciones porque es muy inusual la persona en el derecho, en la práctica, en América Latina, que tiene conocimiento sólido de derecho internacional privado. Yo, sinceramente, en mi día a día, yo no creo haber interactuado nunca con un socio de alguna de las firmas locales que haya sido profesor de Derecho Internacional Privado. Yo lo encuentro lamentable, pero es la realidad. Y lo encuentro lamentable porque son personas que viven el derecho internacional privado a veces sin saberlo, ¿no? Son personas que asesoran a clientes extranjeros día y noche, son personas que están negociando contratos internacionales frecuentemente, que tienen que negociar cláusulas de sumisión y cláusulas de elección de derecho con frecuencia, y algunas, te confieso, con frecuencia no tienen suficiente background para hacerlo. Algunos de ellos, especialmente los que han trabajado en el extranjero, tienen conocimiento funcional, es decir, saben lo que necesitan hacer para cerrar la transacción, pero no hay mucha solidez de conocimiento de la materia. Y yo sí creo que entender la parte especial del DIP y la función de cada una de estas normas de conflicto y lo que estamos tratando de hacer, entender la autonomía de las partes, es crítico. No hay suficiente conocimiento en la región. Para mí, o sea, sinceramente, para mí siempre ha sido una ventaja la formación que yo tuve en la maestría. Muchas gracias. Yo quería aprovechar, hay unos comentarios que hace una de nuestras participantes, Erika Once, que está hablando, ella señala que en base a eso que tú vienes relatando, ese tipo de ejercicios que se hacen en universidades, sobre todo en los Estados Unidos, dice que eso, si eso lo aplicáramos, nos haría más competitivos
desde que salimos de la universidad a nuestro primer día de ejercicio. Y ciertamente que eso tiene su utilidad, pero siempre ha sido una preocupación. Es decir, sí, siempre, si uno ve la educación jurídica en Venezuela, de los 300 años que tiene, siempre eso ha sido un problema. De hecho, aquí comienza el estudio del derecho en Venezuela en el siglo XVIII, con la idea de que, bueno, aquí no hay gente que sepa hacer las cosas legales, ¿no? Claro. Entonces, después viene la universidad, se limitaba tan solo al tema teórico y decían el complemento práctico hay que buscarlo en otra parte, pero no dentro de la universidad. Siempre ese complemento práctico se buscaba fuera de la universidad. Correcto. Esta mayor proximidad en los últimos tiempos con los Estados Unidos y con otros países que siguen esa tendencia ha sido de que el complemento práctico, si bien sigue estando afuera, se ha ido incorporando a la universidad. Es lo que creo que estamos caminando más a eso, que haya más complemento práctico dentro de la universidad. Pero nunca pretendemos con esto sustituir lo que la experiencia va a dar. Correcto. Mira, sí, y veo también la pregunta de ella sobre qué tanto modificar el pensum. A ver, mi conclusión después de haber, me tocó hacer una cantidad de formaciones en mediación, ¿no? Y por cosas de la vida. Y la conclusión a la que llegué es que los estudios de derecho en Venezuela y creo que en la región en general estaban estructurados como estudios estrictamente confrontacionales, es decir, con la mentalidad del litigio. Cuando las cosas salen mal, vamos a litigar. Y se le da una preponderancia al derecho procesal civil y a los procedimientos, etc. Y la realidad es que no todas las disputas son litigables, francamente. No todas las disputas son arbitrables. Algunas disputas necesitan mecanismos de resolución diferentes. La mediación, la negociación. Y el abogado con frecuencia es parte de esos procesos. Nosotros siempre estamos sentados en la mesa cuando se están haciendo esas negociaciones, con lo que, o sea, yo creo que una ganancia importante sería comenzar por enseñar a la gente no todo en la vida va a ser un litigio y no todo va a terminar en un litigio. No todas las disputas legales se resuelven en un tribunal, aunque esa sea la última palabra y la única manera de obtener esa tranquilidad. Y de hecho, creo que es importante también enseñar a la gente que en la vida jurídica el grueso de los negocios jurídicos nacen, se desarrollan y concluyen sin poner un pie en un tribunal. El tráfico jurídico internacional existe al margen de los tribunales. Los tribunales se convierten de alguna manera en esa columna vertebral que le dan a uno la tranquilidad de que cuando las cosas salen mal, yo voy a tener a dónde ir. Pero la realidad es que hay muchísimo que ocurre, la gran mayoría del tráfico comercial, sin poner un pie en un tribunal. Y hay habilidades interpersonales y habilidades de negociación que el abogado necesita para ser exitoso en esa faceta de la práctica profesional, que no son las habilidades de argumentación legal confrontacionales de mi argumento es mejor que el tuyo. Eso yo creo que sería una ganancia en cualquier pensum, en cualquiera de nuestras escuelas, ¿no? Bueno, invito a Mercedes también, que tiene tanta experiencia en el sector financiero también. No, me causa muchísima gracia oír precisamente a José Tadeo decir lo que acaba de decir, porque esa fue nuestra lucha siempre. Yo siempre he defendido la parte extra. Bueno, de hecho, debería oírlo la doctora Mekel también. Lástima que no podamos tenerla aquí oyendo esto, pero digamos que yo, eso que acaba de decir Tadeo, creo que es lo que siempre he sostenido. Quizás porque he tenido una vida corporativa. Correcto. O sea, toda mi carrera ha sido en el ambiente corporativo. Entonces, creo que yo le llegué por otra vía al derecho, ¿no? Prácticamente. Sí. O sea, me convencí del derecho dentro del mundo corporativo. Nada, me encantó, ya te lo iba a escribir en privado, que me complacía mucho irte a decir eso. Así pero es, bueno, me tomó muchos años llegar aquí. Donde yo estaba en un principio. Pero bueno, nada, totalmente comprada esa idea. Y bueno, eso que tú decías,
de la necesidad de uno de estar allí y buscar soluciones. Pues eso es lo que nos toca cuando estamos en el mundo corporativo. Y sin compromisos intelectuales, pues al final estamos decidiendo en función de lo que el negocio nos pide, de lo que está detrás de eso, del negocio, y en eso somos como unos facilitadores. Pues yo creo que en la medida que tengamos eso como idea, como nuestro objetivo teleológico en el desempeño del derecho, pues lo estamos haciendo. Entonces, eso que acabas de decir, sí, me encanta lo que acabas de decir, porque la verdad esto de hacer las cosas sin compromisos intelectuales es importantísimo. Muchas veces uno está enamorado de las ideas que uno tiene y de las opiniones que uno tiene, pero no puedes permitir que eso se meta en el camino del negocio, ¿no? Las opiniones profesionales y académicas, maravilloso, ponlas por escrito y publica un artículo si quieres, pero el negocio es el negocio, ¿no? Totalmente. A ver si ya con el chat. No, ¿alguien más que tenga algún comentario que quiera preguntar, aprovechar esta ocasión? Yo quería hacer un comentario en eso que decía José Tadeo y Mercedes. Ivette, ¿quiere la palabra? Hola Eugenio, Tadeo, Mercedes, Claudia, Miriam, Ana María, Dios, o sea, este ha sido el reencuentro. La tarde de hoy estoy feliz. Ajá. De verdad, de verlos, a pesar del tiempo que bueno, pasa el tiempo tan rápido que no ni... Sí. Estoy haciendo memoria de cuándo fue la última vez que lo vi y digo, no puede ser, que ha pasado tanto. Vale, muy, muy feliz, muy contenta de escucharte y de verlos. Y Tadeo, suscribo 100% lo que tú has comentado. Me hiciste recordar mucho mi experiencia en el banco también y de muchas cosas que vi, sobre todo cuando habían grandes créditos para financiar obras de infraestructura en las islas del Caribe, donde el banco tiene una fuerte participación. Ahora, mi pregunta es, ¿qué sugerencia le puedes dar a los estudiantes de la maestría que te están escuchando y que sé que te van a escuchar en los videos en diferido? ¿Cuál sería, en tu opinión, después de toda la experiencia, tanto académica como profesional, qué recomendación, qué sugerencia le das a estas nuevas generaciones de relevo? Esa es mi pregunta. Sí, no, buenísima pregunta. Y mira, yo no puedo enfatizar suficientemente la importancia de aprender otros idiomas. Suena tonto. Esto, la gente puede pensar que es un lugar común. Tú puedes ser el mejor abogado procesalista de tu país, que si no hablas inglés, tú estás fuera del circuito de los clientes extranjeros. Eso no quiere decir que no vas a tener una vida profesional exitosa. A lo que voy es, si la elección que ustedes tienen como estudiantes es que quieren tratar de crecer y de desarrollarse en este mundo del derecho internacional público o privado, hagan el esfuerzo de aprender otros idiomas, el que sea. Pero hablar otros idiomas les va a abrir puertas por mérito propio. Y lo otro es también hacer ejercicios de honestidad intelectual. Y les comento un caso. Y esto es una conversación que yo tuve con Mercedes en el año 2003. Cuando yo tuve que tomar esa decisión de salir de la práctica del libre ejercicio a trabajar en una firma de abogados, la razón por la que yo tomé esa decisión fue producto de una serie de conversaciones con varios amigos, Mercedes incluido, con mi querido José Alfredo Giral, y el denominador común de todos ellos fue, si tú quieres practicar derecho internacional privado, si tú lo quieres ver de cerca, tú no vas a poder seguir en el libre ejercicio de la profesión, porque tú eres invisible para los clientes extranjeros. Las firmas establecidas son las que están capturando a esos clientes. Y a mí me costó mucho porque mi mamá era abogado litigante, toda su vida practicó en el libre ejercicio, era el modelo que yo quería seguir, y a mí me tocó tomar esa decisión. Y les digo esto simplemente porque dedicarse a esto requiere tomar decisiones en el camino que a veces son difíciles. Pero hay que walk the walk, ¿no? Si quieren meterse en este mundo, hay cosas que les van a ir abriendo esas puertas, ¿no? Hablar otros idiomas, sin lugar a dudas, hace una inmensa diferencia. Si quieren tener más exposición a esto,
o tienen que trabajar con una transnacional o tienen que tratar de entrar en el circuito de las firmas que representan a los clientes extranjeros. Para las personas que tienen la posibilidad de salir del país en sí mismo abre el entendimiento y sinceramente tampoco hay muchas fórmulas, o sea, no hay fórmulas mágicas, ¿no? Una de las cosas que decía más temprano de todos mis colegas, curiosamente las personas han llegado colegas que trabajan conmigo, han llegado al mismo lugar que yo por caminos diferentes, por razones diferentes. Con lo que yo lo que le diría a la gente es no desmayen, planifiquen, hagan las cosas con intención. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en cuarto año de la carrera, yo quería salir a estudiar una maestría en Estados Unidos, yo estaba convencido que quería hacer eso. Y pedí todos los paquetes de aplicación de las universidades a las que yo quería aplicar. Y cuando yo abrí el primer paquete, la hoja de aplicaciones decía, enumere sus publicaciones, enumere sus méritos, enumere sus premios, y yo tenía 0 que agregar en cada una de estas categorías, y dije, wow, si yo aplico hoy, o sea, y en retrospectiva fue un error, pero yo esa decisión dije, yo hoy no estoy preparado para hacer esto, porque en todas esas cosas que ellos quieren que yo responda, no tengo nada que decir, no he publicado nada, mi experiencia laboral era relativamente irrelevante porque eran litigios locales, etc. Y lo que yo decidí ese día fue yo primero voy a trabajar y luego me voy a ir. Y 7 años más tarde salí a hacer la maestría en el extranjero y ya podía llenar todas esas casillas. Ya tenía cosas publicadas, ya tenía experiencia, ya sabía un poco más lo que quería hacer. Con eso lo que les digo es, lo que hay que tener es la intención y hacerse un plan y tratar de seguirlo, pero tener flexibilidad mental para hacer ajustes en el camino, ¿no? Muchas gracias, José Tadeo. Hay una pregunta que te hace el profesor Emilio Espósito. Entre la financiación, sí. Si quieres la lees tú mismo. Sí, a ver, dice Emilio, de acuerdo con mi experiencia, existe una clara diferenciación entre la financiación del desarrollo y el comercio internacional. Mira, dentro de la financiación para el desarrollo hay 2 vertientes, ¿no? Está la financiación pública, la financiación con garantía soberana, que son los préstamos a los soberanos, y está lo que yo he hecho todos estos años, que son operaciones de financiación al sector privado. Las operaciones de financiación al sector privado en las que yo participo, la única diferencia que tienen con lo que haría Citibank es que yo tengo una intención adicional a ganar la plata, a recuperar mi dinero. Yo presto plata con la intención de ganar lo mismo que ganaría Citibank, porque por mandato no puedo cobrar menos que lo que cobra el mercado, pero además le pongo exigencias específicas a mis contrapartes. Les digo, tú tienes que cumplir con el siguiente plan de manejo de riesgos ambientales y sociales. Tú tienes que cumplir con el siguiente plan de manejo para los riesgos de integridad. Necesito que hagas los siguientes cambios al gobierno corporativo de tu entidad. Y somos relativamente metiches en el negocio de nuestros clientes, pero con un buen propósito, que es que al nosotros salir de esa empresa o al recuperar el préstamo o la inversión, la empresa esté en un mejor lugar, que sea una mejor empresa, una empresa socialmente más responsable, y que a través de estas empresas hayamos tenido un impacto en ciertas comunidades, en ciertos sectores o en ciertos segmentos. Entonces, si tú lees un contrato de préstamo nuestro del sector privado, es exactamente el mismo que te presentaría JP Morgan o Citibank, pero con más requisitos, con lo que es un poco más pesado cumplirlo. Y no sé si la pregunta iba por allí o iba más por el lado de comercio exterior específicamente, Emilio, pero digamos, lo que nosotros hacemos no se diferencia de lo que hace el sector privado más que por esos requisitos adicionales. Muchas gracias. Un gran saludo también a Melissa, que te estoy viendo ahora. Bienvenida, siempre. Y hay un comentario que te hace Miriam Rodríguez, dice que las llamadas competencias blandas son también muy demandadas por los empleadores. Ciertamente. Sí. Y siempre han sido, lo que pasa es que ahora como tienen nombre y apellido, de alguna forma son más reconocibles. Sí. Pero siempre, incluso cosas tan sencillas como la sociabilidad, trato, habilidades de negociación,
fuerza de convicción, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que habían pasado desapercibidas, pero todos sabemos que siempre han sido necesarias y siempre han sido muy útiles para el desarrollo de cualquier actividad, ¿no? Sin duda, y en el caso nuestro, mira, en los procesos de contratación en los que yo participo, normalmente hacemos exámenes técnicos relativamente duros en las entrevistas, pero las respuestas que normalmente nos dicen más de las personas son respuestas, son los aspectos blandos de esas respuestas, ¿no? Es cómo encaró la respuesta. Esta es una persona con la que yo voy a poder trabajar todos los días por los próximos 10 años. Es esta una persona a la que voy a poder hacerle coaching. Es una persona que tiene predisposición para aprender, es una persona que tiene buena química con la dinámica del equipo, y son cosas que uno como empleador toma en cuenta porque siempre se aprende uno aprende con las malas experiencias, y cuando no hemos prestado atención a esos detalles hemos hecho contrataciones de las que nos hemos arrepentido. Y hemos contratado a personas que no han sido felices haciendo el trabajo que están haciendo porque no han calzado con el resto del equipo, por ejemplo. Y entonces, parece una tontería, pero si uno tiene que ir al trabajo todos los días infeliz, el trabajo es miserable y se hace miserable para todos. Con lo que sí es importante prestarle atención a las dinámicas del sitio en el que uno va a trabajar, tratar de identificar si uno va a tener una buena... si va a calzar bien. Mira, aquí el ejemplo, por ejemplo, en las firmas americanas, aquí hay prácticas que son salvajes, en las que las personas realmente no tienen vida personal, no tienen vida propia, y es más o menos conocido en el mercado, con lo que si uno está aplicando esa práctica, uno tiene que saber que se trabaja noches y fines de semana, que no hay horario y que lo que importa es el cliente. Si uno quiere una práctica en la que respeten la vida personal, lo que tienes que hacer diligencia, y sí las hay, y hay a veces son bolsillos relativamente pequeños en las firmas, pero hay prácticas que son conocidas porque el liderazgo de la firma o el liderazgo de la práctica reconoce más el valor de una persona que tenga su propio espacio y su propio tiempo, y normalmente digamos, son personas que tienden a permanecer más con las firmas, con lo que puedes invertir más en el recurso, etc. A ver, Melissa. Ahí tenemos a Melissa. Esa es la última pregunta para cerrar, la de Melissa, por favor. Gracias, Tadeo, encantada de verte. Igual. Te quería hacer una pregunta de algo que comentaste hace unos minutos que me llamó mucho la atención y que tú me hiciste a mí caer el níquel. Y es que comentaste tu experiencia cuando llegaste al banco, porque llegaste con una mente totalmente de litigante, ¿no? Que es quizás el mismo mal del que sufro yo. Desde que nos graduamos en la universidad, he trabajado para departamentos de escritorio, tanto litigando en tribunales, y ahora que me dedico prácticamente única y exclusivamente al arbitraje, como te comentaba en otras oportunidades. ¿Fue dura ese cambio? ¿Cuántos meses? ¿Fue cuestión de días, semanas, meses? ¿Todavía tienes ese chip de litigante que a veces se cambia sin tu querer y tienes que bajarlo y decir, no estoy pensando como litigante, sino ahora estoy pensando como abogado corporativo? Coméntame un poco sobre esta experiencia, porque en realidad me hiciste reflexionar de que, bueno, si yo llego mañana, me contrata a mí el Banco Mundial y me dice, venga usted a negociar esto, bueno, yo lo voy a negociar quizás de una manera distinta, ¿no? O sea, con esa mente, por aquí los voy a agarrar o por aquí me van a agarrar. ¿Se pierde ese chip de litigante en algún momento? ¿Es necesario perderlo del todo? Mira, a ver, una vez, si fuiste litigante una vez, yo creo que nunca dejas de serlo. Pero lo que tienes es que manejarlo como una habilidad. A mí me tomó años superar el hecho de que ya no iba a dedicarme al derecho procesal, francamente, y Mercedes lo sabe muy bien. Yo amaba el litigio, era lo mío, y la decisión de no hacerlo más y dedicarme a hacer un transactional counsel fue dificilísima. Y me tomó años sentirme a gusto en mi propia piel con mi nuevo rol, no porque no me gustara lo que hacía, sino porque constantemente me comparaba con el punto donde yo estaba, digamos, el nivel de competencia que yo tenía en litigios y arbitraje era muy superior al nivel que yo tenía en el derecho transaccional. Y
y constantemente hacía esa comparación. Es una comparación un poco odiosa, pero es natural. Y al final del día lo que caí en cuenta es, mira, yo traía una diversidad al departamento legal cuando yo comencé, que empezó a volverse útil para el departamento. Y me consultaban con frecuencia cuando estaban negociando cosas, porque les gustaba escuchar, si yo los tuviese que demandar, ¿qué diría? Y esa perspectiva de, mira, lo que estás escribiendo allí, esa preposición, esa coma que te movieron, si estuviéramos en un tribunal de Nueva York, lo que te van a tratar de decir, el argumento que van a montar es, y darle esa pensada, la realidad de las cosas es que la mayor parte de mis colegas siempre lo apreciaron. Lo importante es, para mí, me tomó años, como te digo, hoy día para mí es una herramienta más en mi caja de herramientas. Y hay días en que te toca ponerte el sombrero simplemente y decirle, es como yo digo y punto, y no voy a ceder. Y hay veces que, o sea, hay temas que son suma cero, donde no tienes espacio de negociación y te toca sacar los dientes, y hay cosas que sí. Pero a lo que voy es, o sea, las habilidades de uno como litigante son excepcionales porque tú lo que desarrollas es una animadversión al riesgo y ves riesgos donde no hay. Pero te permite eso, te permite poner sobre la mesa una perspectiva que no es frecuente en el mundo transaccional. Bueno, José Tadeo, además de aleccionador, aleccionadoras tus palabras, tus experiencias, creo que también ha sido un hermoso reencuentro. Así es. Sí, señor. Bueno, nuevamente muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, en nombre de la maestría de la Aula Meckel, a todos los que de antes y de ahora y los de siempre. Muchas gracias. Y no quería cerrar sin antes hacer dos breves recordatorios. Uno, nuevamente la convocatoria al tercer número de nuestro anuario. Ya nos estamos aproximando al mes de marzo. Recuerden que estamos cerrando el 31 de marzo con la idea de publicar o de dar al conocimiento público para el 15 de mayo. No sé si saben por qué es el 15 de mayo la fecha, pero el 15 de mayo es porque es el día del cumpleaños de la doctora Meckel. Entonces siempre esa es la fecha que nos proponemos lanzar al dominio público nuestro tercer anuario. Entonces nuevamente invitados. Y también recordarles que nuestro próximo encuentro lo tendremos del Aula Meckel, lo tendremos el día 18, el jueves 18 de febrero, a las 4 de la tarde, nuestra hora de costumbre, y ese día tenemos la participación del profesor Jesús Villegas Ruiz, quien va a tocar el tema de compliance, análisis del riesgo legal empresarial. Otro tema práctico de alguien también con conocimientos prácticos importantes en esta materia. Entonces, sin más, los esperamos ese día 18 y nuevamente a todos muchas gracias por participar y en especial a José Tadeo, un buen abrazo desde Caracas, Venezuela. Igualmente, gracias a todos. Buenas tardes. Abrazo. Gracias a todos. Chao, chao. Saludos, Gracias. José Tadeo, Ivette, Milixa, wow, Mercedes, Claudia, Ana María, wow, qué